¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Por qué estamos aquí, en este vasto universo, rodeados de tanto misterio y belleza? Desde los albores del tiempo, una historia ha sido escrita, una historia que comenzó con un acto de amor infinito. Una historia que narra cómo el Creador del cielo y la tierra decidió tender un puente hacia nosotros, su creación. Esta es la historia del origen de los cristianos, un viaje épico que nos lleva desde la creación del mundo hasta la redención de toda la humanidad. Prepárate para descubrir cómo el plan divino se desplegó a lo largo de los siglos, culminando en un acto de amor que cambió el destino de la humanidad para siempre. ¿Qué decisión cambió el destino de la humanidad? ¿Qué acto de desobediencia oscureció la comunión perfecta entre el Creador y su obra más preciada? Quédate hasta el final del video y descubre cómo este plan, trazado antes de la fundación del mundo, ha recorrido cada era de la humanidad y te incluye a ti. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas sorprendentes y emocionantes. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Si te gusta el contenido, no olvides enviar un gracias. Y si quieres apoyar aún más este ministerio, hazte miembro dando clic en Unirse y accede a beneficios exclusivos. En los albores de la existencia, Dios ya tenía un plan para la humanidad. Nada fue casual. La creación del mundo no solo mostró el poder incomparable de Dios, sino también su intención amorosa. Día tras día, durante 6 días creativos, todo lo que Dios hizo fue declarado bueno en gran manera. Desde la separación de la luz y las tinieblas, hasta la formación de los mares, la tierra fértil, las plantas, el sol, la luna y las estrellas. Cada detalle fue pensado como el escenario perfecto para la vida humana. Cuando finalmente Dios formó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer de su costado, sopló en ellos aliento de vida. Esta primera pareja, Adán y Eva, no era un accidente cósmico, sino el centro del afecto divino. Dios les confió el jardín del Edén, un hogar lleno de ríos cristalinos y árboles fructíferos. El plan divino era que vivieran para siempre en plenitud, cuidando de la creación, multiplicándose y llenando la tierra de bondad y belleza. Dios deseaba una familia, hijos que vivieran en justicia, paz y gozo en su presencia. En ese contexto idílico, Dios estableció una única regla para Adán y Eva, un simple límite que probaba su confianza y libertad. No debían comer del fruto de un árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No era una prohibición arbitraria, sino una oportunidad de elegir el amor y la obediencia. La advertencia era clara. Si desobedecían, la muerte entraría en la experiencia humana. Hasta ese momento, la muerte era ajena a la creación. La existencia de Adán y Eva estaba destinada a la vida abundante y eterna bajo el cuidado de Dios. La escena parecía perfecta y el futuro brillante. Sin embargo, en las sombras del jardín acechaba una presencia engañosa. El plan divino para la humanidad estaba por enfrentar su primera gran prueba, y con ella, la historia daría un giro que pondría en marcha el gran drama de la redención.
Una misteriosa criatura astuta y antigua se deslizó entre los árboles del Edén. La serpiente, con voz seductora, cuestionó a Eva: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? En esa pregunta envenenada sembró dudas sobre la bondad de Dios. Eva corrigió: podían comer de todos los árboles excepto uno, o morirían. No morirán, susurró la serpiente con engaño. Es que Dios sabe que si comen, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Aquellas palabras encendieron la curiosidad y el deseo. Eva miró el fruto prohibido. Se veía apetitoso, hermoso a los ojos y codiciable para adquirir sabiduría. En un momento que estremecería la eternidad, tomó del fruto y comió, y luego dio a su esposo Adán, quien también comió. De inmediato, algo se quebró dentro de ellos. La inocencia se desvaneció como la niebla al amanecer. Los ojos de ambos se abrieron, pero no para elevarse a la divinidad como la serpiente había prometido, sino para descubrir su desnudez, su vulnerabilidad y vergüenza. Sintieron por primera vez el aguijón de la culpa y el miedo. Intentaron cubrirse con hojas, un gesto desesperado por ocultar lo que habían hecho. Aquella tarde, escucharon la voz de Dios paseándose por el jardín. En vez de correr gozosos a su encuentro como antes, se escondieron entre los árboles. La comunión perfecta se había roto. Dios, con dolor en su voz, les llamó: ¿dónde están? Como un padre herido que busca a sus hijos perdidos, Dios sabía lo ocurrido, pero les dio la oportunidad de responder. Adán confesó su miedo, Eva culpó a la serpiente. Entonces se pronunciaron las consecuencias: la maldición sobre la serpiente, dolores y dificultades para el hombre y la mujer, y finalmente la muerte física que tarde o temprano les alcanzaría. El pecado, la rebelión contra Dios, había entrado en el mundo, trayendo consigo separación y sufrimiento. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Las puertas del paraíso se cerraron, custodiadas por ángeles con espadas de fuego. Imagínalos caminando hacia un mundo desconocido, con el corazón cargado de pena al dejar atrás el hogar perfecto que Dios les dio. Parecía el fin del sueño, el fracaso del plan divino. Sin embargo, incluso en ese juicio justo, Dios dejó entrever un rayo de esperanza. Le dijo a la serpiente que de la descendencia de la mujer saldría alguien que aplastaría su cabeza, aunque él le hiriera en el talón. Era una misteriosa promesa velada, un indicio de que la historia no terminaría en derrota. A pesar de la caída del hombre, Dios no abandonó a su creación. Por el contrario, comenzó a desplegar un plan de rescate a lo largo de las generaciones. La humanidad tendría un difícil camino por delante, pero la gracia de Dios empezaba a trazar un sendero de regreso. Fuera del Edén, Adán y Eva iniciaron la familia humana. Con el paso de los siglos, la población creció, pero también lo hizo el poder del pecado en los corazones. Los hombres y mujeres comenzaron a alejarse cada vez más de Dios y de su propósito original. La hermosa creación se vio manchada por la maldad. La violencia, la injusticia y la corrupción se multiplicaron sobre la tierra. Generación tras generación, el eco del Edén se fue apagando en la memoria, y la humanidad siguió su propio camino torcido. Según las Escrituras,
llegó un punto en que Dios vio que la maldad del hombre era grande en toda la tierra y que cada intención de sus pensamientos era constantemente al mal. Al Creador le dolió profundamente ver en qué se había convertido su amada creación. Con el corazón afligido, Dios decidió tomar acción para frenar aquella ola de maldad y al mismo tiempo preservar la esperanza de un nuevo comienzo. En medio de un mundo sumido en tinieblas morales, brillaba una luz de integridad, un hombre llamado Noé. La Biblia lo describe como justo y fiel en su generación, alguien que aún caminaba con Dios cuando todos los demás se habían apartado. Dios habló a Noé y le reveló su plan asombroso y aterrador. Enviaría un diluvio sobre la tierra para purificarla, un juicio santo que barrería con la maldad extendida. Pero a Noé le dio instrucciones detalladas para construir un arca, una enorme embarcación de madera, para salvarse él, su familia y una pareja de cada especie de animales. Imagina a Noé martillando día tras día, década tras década, bajo el sol y la burla de sus contemporáneos. Muchos debieron reírse de aquel anciano construyendo un barco gigantesco en tierra firme durante aproximadamente 80 años. Sin embargo, Noé perseveró obedeciendo a Dios contra toda lógica humana, quizás también advirtiendo a otros de lo que vendría, aunque nadie le creyó. Finalmente llegó el día. Las primeras gotas cayeron del cielo, algo que nunca antes había ocurrido de esa forma. Pronto, un torrente incesante se desató, lluvia por 40 días y 40 noches, sumada al agua que brotó desde las fuentes del abismo bajo la tierra. Los ríos desbordaron, los mares cubrieron los continentes. Fue un cataclismo indescriptible. Árboles arrancados, montañas sumergidas, todo vestigio de civilización desapareció bajo las aguas. Pero en medio del caos, el arca de Noé flotaba segura, cargando en su interior la semilla de un nuevo mundo. Dios mismo cerró la puerta del arca cuando el diluvio comenzó, asegurando la protección de los que estaban dentro. Durante meses, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, junto con los animales, derivaron sobre un océano planetario sin saber cuándo ni cómo terminaría aquello. Podemos imaginar las oraciones y lágrimas dentro del arca, aferrados a la promesa de Dios en la oscuridad. Y Dios recordó a Noé. Cuando el juicio hubo cumplido su propósito, las lluvias cesaron y las aguas comenzaron a bajar. El arca descansó sobre las montañas de Ararat. Con cautela, Noé envió un cuervo, luego una paloma, para buscar señales de tierra seca. Un día, la paloma regresó con una hoja de olivo fresca en el pico. La vida renacía fuera. Finalmente, Noé y su familia salieron del arca a un mundo limpio, como un nuevo Génesis. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios de gratitud a Dios por la salvación. Dios estableció entonces un pacto con Noé y sus descendientes. Nunca más un diluvio destruiría toda la tierra. Como señal de esa promesa colocó un arco iris en las nubes. Cada vez que las gotas de lluvia y el sol formaran ese arco de colores, sería un recordatorio de la misericordia de Dios y de su compromiso con la vida. Noé contempló el cielo
y vio el primer arco iris de la historia, brillando como un puente entre Dios y la humanidad renovada. A pesar de este nuevo comienzo, el problema del pecado en el corazón humano no había sido eliminado. Noé y sus hijos seguían siendo descendientes de Adán con la naturaleza caída. Con el tiempo, las naciones volvieron a extenderse y nuevamente surgieron el orgullo y la desobediencia. En la llanura de Sinar, los hombres decidieron construir una enorme torre que llegara hasta el cielo, la famosa Torre de Babel, para hacerse un nombre y permanecer unidos en un solo imperio. Era la arrogancia humana elevándose contra el cielo, repitiendo la mentira de la serpiente, ser como dioses. Dios descendió a ver aquella ciudad y su torre inacabada. Para frenar su soberbia y cumplir su mandato de llenar la tierra, confundió su lenguaje. De repente, los constructores ya no se entendían. Donde antes había una sola lengua, surgieron decenas. La obra quedó inconclusa y los pueblos se dispersaron por diversas regiones. Babel, que significa confusión, quedó como símbolo de la pretensión humana frente a la autoridad divina. Así, la historia de la época antigua muestra un ciclo doloroso. Dios dando nuevas oportunidades, el hombre cayendo nuevamente en el pecado. Aún así, Dios no renunció a su plan de redención. Preparaba ahora un siguiente paso en su historia con la humanidad: formar un pueblo escogido a través del cual traería bendición a todas las naciones. De entre todas las naciones dispersas, Dios puso sus ojos en un hombre para comenzar algo nuevo. Ese hombre vivía en Ur de los Caldeos, una próspera ciudad mesopotámica. Su nombre era Abram. No era un rey ni un guerrero famoso, sino un pastor nómada sin hijos, casado con Sarai. Un día, Abram escuchó la voz del Dios verdadero, que le hablaba con una promesa extraordinaria. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta era una invitación a un viaje de fe, un llamado a confiar plenamente en Dios. Contra toda comodidad y lógica, Abram obedeció. Con 75 años de edad, reunió sus rebaños, sus siervos, y partió con su esposa y su sobrino Lot rumbo a lo desconocido, hacia la tierra de Canaán, movido únicamente por la confianza en aquella promesa divina. Los años pasaron y Abram, cuyo nombre Dios cambió a Abraham, que significa Padre de multitudes, siguió esperando el cumplimiento de la promesa. Dios le reiteró en varias ocasiones que haría su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como los granos de arena del mar. Sin embargo, Abraham y Sarai, renombrada Sara, seguían sin tener hijos, y su edad avanzada hacía humanamente imposible la esperanza. Aún así, Abraham creyó a Dios, y esa fe le fue contada como justicia. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, ocurrió el milagro. Sara dio a luz un hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac. La risa incrédula de Sara se convirtió en la risa de gozo al sostener a su bebé, cuyo nombre significaba precisamente risa. Dios mostró que nada es imposible para él, y que sus promesas se cumplen aun cuando todas las circunstancias digan lo contrario. Isaac creció
y él mismo fue padre de 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios eligió al menor, Jacob, para llevar adelante el pacto hecho con Abraham. Jacob, tras una vida marcada por encuentros transformadores con Dios, recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios gobierna. De Jacob, Israel, nacieron 12 hijos, y sus familias se convirtieron en las 12 tribus que formarían el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. A través de un giro providencial, la historia de José, uno de los hijos de Jacob, vendido como esclavo y luego elevado a gobernador en Egipto, toda la familia de Israel terminó asentándose en Egipto para sobrevivir a una gran hambruna. Allí, los israelitas prosperaron y se multiplicaron durante varios siglos, pero esa prosperidad eventualmente se convirtió en opresión cuando un nuevo faraón esclavizó a los descendientes de Jacob, temeroso de su número. Clamaron a Dios en su aflicción y Dios escuchó su clamor. Recordando la promesa a Abraham, levantó un libertador, Moisés. Con mano poderosa, Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia en lo que sería el acto fundacional de esta nación. Mediante las 10 plagas asoladoras, Dios demostró su poder sobre los dioses falsos de Egipto. La última noche, la Pascua, los israelitas marcaron sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pasara de largo. Aquella sangre, salvando a los primogénitos de Israel, era un símbolo que apuntaba a un rescate mayor en el futuro. Tras esa noche, Moisés guió a cientos de miles fuera de Egipto, atravesando milagrosamente el Mar Rojo que Dios abrió en 2. En el desierto del Sinaí, Dios hizo un pacto con Israel. Les entregó su ley, incluyendo los 10 mandamientos, y estableció que serían su pueblo y Él su Dios. Era un momento glorioso. La nación de Israel nació oficialmente con Dios mismo como su rey y legislador. A pesar de las maravillas que Israel vio y de haber escuchado la voz de Dios en el Sinaí, el corazón humano seguía siendo frágil y endurecido. Muy pronto, ese pueblo liberado cayó en la incredulidad y la rebeldía. Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley, abajo en el campamento los israelitas cedieron al miedo y la impaciencia. Moldearon un becerro de oro y lo adoraron diciendo: «Este es tu Dios Israel, que te sacó de Egipto». Aquella traición tan rápida al verdadero Dios casi les cuesta la destrucción. Pero Moisés intercedió apasionadamente a favor de ellos. Dios los perdonó, aunque hubo consecuencias severas. Este sería solo el primero de muchos ciclos de rebeldía y reconciliación en la historia de Israel. 40 años vagaron por el desierto a causa de su falta de fe, hasta que una nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. Dios, fiel a su juramento a Abraham, les dio la tierra de Canaán por heredad, guiados por Josué. Sin embargo, incluso en esa tierra de abundancia, el corazón del pueblo osciló entre la fidelidad y la infidelidad. En los tiempos de los jueces, Israel repetidamente se apartaba para servir a dioses falsos de los pueblos vecinos. Cada vez que lo hacían, cosechaban desastre. Eran oprimidos por enemigos hasta que clamaban arrepentidos a Dios, y Él en su misericordia les enviaba un libertador, un juez, para rescatarlos. Pero apenas pasaba la generación del juez,
volvían a caer en la idolatría. Fue una época turbulenta pero Dios no los abandonó a pesar de sus constantes caídas. Su amor paciente los seguía atrayendo de regreso. Israel eventualmente pidió un rey humano para ser como las otras naciones. Dios permitió esto, aunque era un rechazo a su reinado directo. Después de un primer rey fallido, Saúl, Dios escogió a David, el joven pastor que venció a Goliat para ser rey. David no fue perfecto, pero tenía un corazón que buscaba a Dios sinceramente. Bajo su liderazgo, Israel se unificó y ganó sus mayores victorias. Dios hizo con David un pacto especial. De su linaje habría de venir un rey eterno, un Mesías cuyo reino no tendría fin. Tras David, su hijo Salomón construyó un gran templo en Jerusalén y la fama de Israel se extendió. Pero incluso Salomón cayó en idolatría en su vejez, y tras él el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Lo que siguió fueron siglos en los que ambos reinos alternaron entre reyes malvados que alejaban al pueblo de Dios y algunos reyes justos que promovían la adoración verdadera. Durante todo ese tiempo, Dios envió profetas, hombres valientes como Elías, Isaías, Jeremías, Oseas y muchos otros, para advertir, corregir y llamar al arrepentimiento. Los profetas denunciaron la injusticia, la idolatría y anunciaron el juicio venidero si no cambiaban. También mantuvieron viva la esperanza, recordando la promesa de un Salvador venidero, un siervo de Dios que restauraría al pueblo y de hecho a toda la humanidad. Lamentablemente, las advertencias a menudo no fueron escuchadas. El reino del norte, Israel, fue conquistado por Asiria y su pueblo llevado al exilio. Más tarde, el reino de Judá cayó ante Babilonia. Jerusalén fue arrasada, el magnífico templo destruido y la mayoría de los habitantes llevados cautivos a tierras lejanas. Fueron tiempos oscuros, donde parecía que la tierra prometida y las promesas a David habían fracasado. Sin embargo, aún en el exilio, Dios no olvidó a su pueblo. Por medio del profeta Jeremías, aseguró que después de 70 años los traería de regreso, y así fue. El imperio persa derrotó a Babilonia y permitió a los judíos retornar y reconstruir Jerusalén y su templo. Esta restauración parcial mantuvo viva la línea de David y las expectativas del Mesías. Pero tras el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, vino un silencio de varios siglos. Israel volvió a habitar su tierra, aunque sometido a potencias extranjeras griegos, luego romanos. En medio de la opresión y el anhelo, muchos seguían aferrados a las profecías. Un clamor silencioso subía de los corazones. ¿Cuándo, oh Dios, enviarás al prometido? ¿Cuándo nos rescatarás definitivamente? La escena mundial estaba lista y la plenitud de los tiempos se acercaba. Lo que sucedería a continuación cambiaría el curso de la historia para siempre. A lo largo de todos esos siglos de historia israelita, Dios iba entretejiendo un plan secreto a los ojos humanos, pero anunciado por sus profetas. Las promesas dadas a Abraham, a Jacob, a Moisés y a David convergían hacia un punto, un Redentor, un ungido de Dios, en hebreo Mesías, en griego Cristo. Los profetas dieron pistas asombrosamente precisas sobre él mucho antes de su llegada. Anunciaron, por ejemplo, que nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dijeron que surgiría en la región de Galilea,
pero que nacería en Belén, la ciudad de David, a pesar de ser pequeña entre las provincias de Judá. Proclamaron que sería descendiente del rey David, cumpliendo así el pacto real. Hablaron de un mensajero que prepararía su camino en el desierto. Pintaron dos retratos aparentemente opuestos de este Mesías. Por un lado, un rey poderoso, príncipe de paz, cuyo reino y paz no tendrían fin. Por otro lado, un siervo sufriente, despreciado y rechazado, que llevaría sobre sí el pecado de muchos y por cuyas heridas seríamos sanados. ¿Cómo podían reconciliarse ambas imágenes? El pueblo no lo entendía completamente, pero esperaba con ansias la llegada de este Salvador prometido que restauraría la comunión con Dios. La genealogía cuidadosa preservada en las Escrituras muestra el linaje de Jesús a través de las generaciones. Desde Adán y Eva, pasando por Noé, luego Abraham, Isaac, Jacob, a través de la tribu de Judá. Luego el rey David y sus descendientes. Sobrevivió al exilio en Babilonia y continuó hasta una humilde pareja judía en el siglo I. Todo llevaba hacia un momento clave en un pequeño pueblo de Galilea llamado Nazaret. Allí vivía una joven virgen llamada María, desposada con un carpintero llamado José, ambos del linaje de David. Fue entonces cuando el silencio profético se rompió. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a María con un mensaje que el universo contuvo el aliento para escuchar. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María se turbó, pero respondió con fe admirable: hágase conmigo conforme a tu palabra. Mientras tanto, Dios habló en sueños a José, confirmándole que el hijo en el vientre de María era concebido por el Espíritu Santo, el cumplimiento de la antigua profecía. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Con esto, la etapa final del plan divino entraba en acción. Todas las profecías centenarias empezaban a cumplirse en la persona que estaba por nacer. El mundo antiguo, sin saberlo, estaba a punto de presenciar la encarnación del mismo Dios en forma humana. En las venas de ese niño correría la sangre de Abraham y de David, pero su esencia sería la del Dios eterno. El cielo se acercaba a la tierra de una manera sin precedentes y nada volvería a ser igual. Una noche fría, bajo el cielo estrellado de Belén, ocurrió el milagro esperado por generaciones. Nació Jesús, el Cristo. María dio a luz a su primogénito en un humilde establo, pues no hubo lugar para ellos en la posada. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre de heno. No había lujo ni pompa para el Rey del Universo hecho bebé. Su llegada fue silenciosa, rodeada de animales y pastores. Precisamente a unos pastores que velaban sus rebaños en los campos cercanos, un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios brilló en la noche como si fuera de día. Ellos temblaron, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. De pronto el cielo entero se llenó de una multitud de ángeles, alabando a Dios y proclamando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Los pastores, atónitos y jubilosos, corrieron a Belén y encontraron al niño acostado en el pesebre, tal como se les dijo. Se arrodillaron con lágrimas de emoción, adorando al Mesías bebé, maravillados de que Dios hubiera venido de forma tan sencilla a rescatarlos. No muy lejos de allí, unos sabios de Oriente también buscaban al recién nacido rey, guiados por una extraña estrella que brillaba en el firmamento. Trajeron regalos de oro, incienso y mirra, símbolos proféticos de la realeza, la divinidad y el sufrimiento que aguardaban a Jesús. Desde su infancia, la vida de Jesús estuvo rodeada de lo sobrenatural y a la vez de la humildad cotidiana. Para protegerlo de la ira del rey Herodes, quien al saber del nacimiento del rey de los judíos ordenó matar a los niños de Belén. Sus padres huyeron con él a Egipto y después de la muerte de Herodes regresaron y se establecieron en Nazaret. Allí, Jesús creció como cualquier niño, aprendiendo el oficio de carpintero de José, jugando en las colinas de Galilea, conociendo nuestras alegrías y afanes humanos. La Escritura resume esos años diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pocos podrían haber imaginado que aquel joven nazareno era el Hijo de Dios aguardando el momento para iniciar su misión. A los 30 años aproximadamente, Jesús salió de la tranquila Nazaret hacia el río Jordán, donde su primo Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y bautizaba a multitudes preparando el camino del Señor. Jesús mismo fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, mientras una voz del cielo declaraba: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Con esta declaración pública, Jesús fue ungido para comenzar su ministerio. Lleno del Espíritu, recorrió las aldeas y ciudades de Galilea, luego Judea, anunciando una simple pero profunda verdad: el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. No era un reino político, sino el gobierno de Dios en los corazones, ofreciendo perdón, libertad y vida nueva. Jesús habló como nadie jamás había hablado. Sus palabras tenían autoridad y a la vez compasión. Enseñó usando parábolas, historias sencillas cargadas de significado celestial. Habló de semillas y campos para ilustrar cómo el mensaje de Dios crece en el corazón, de padres e hijos pródigos para revelar la misericordia divina, de ovejas perdidas, de perlas de gran valor, de banquetes de bodas, dibujando con cada relato un pedazo del reino de los cielos. Llamó bienaventurados a los pobres en espíritu, a los mansos, a los que lloran, a los de limpio corazón, proclamando que serían consolados y llenos de Dios. Jesús desafió las falsas apariencias religiosas y elevó la ley a un estándar más profundo de amor. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, perdonen 70 veces 7, como quieren que los demás les hagan, háganlo ustedes. Sus enseñanzas eran revolucionarias. Ponían al descubierto la hipocresía y ofrecían un camino de sinceridad, de amor genuino a Dios y al prójimo. Pero Jesús no solo habló, actuó con un poder sobrenatural que dejaba a todos asombrados. Tocó a los leprosos marginados y sus llagas desaparecían.
le dio vista a los ciegos con solo tocar sus ojos o incluso mezclando lodo con su saliva. Al sonido de su voz, los sordos oían y los mudos hablaban. Multitudes de enfermos venían a él y ninguno se iba sin ser sanado. Cojos caminaban, paralíticos se levantaban de sus camillas con saltos de alegría, llevando la camilla en sus hombros. Jesús mostró dominio sobre la naturaleza. En medio de una feroz tormenta en el mar de Galilea, se levantó y ordenó: «Calla, enmudece». El viento cesó y las olas se calmaron instantáneamente. Incluso los demonios temblaban ante él. Con una palabra liberaba a los oprimidos por espíritus malignos, restaurando la paz a sus mentes atormentadas. Y asombrosamente enfrentó al enemigo final del hombre, la muerte. En más de una ocasión resucitó muertos. La hija de 12 años de un jefe de la sinagoga volvió a la vida cuando Jesús la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi, niña, levántate». Un joven de Naín, que llevaban a enterrar, se sentó en su ataúd cuando Jesús tocó el féretro. Y quizás el caso más impactante, su amigo Lázaro, muerto por 4 días, ya en descomposición, salió caminando de su tumba cuando Jesús clamó con voz potente: «Lázaro, ven fuera». Estos milagros no eran meros actos de poder. Eran señales de que verdaderamente en Jesús Dios había visitado a su pueblo y que el reino prometido estaba irrumpiendo en la historia humana. Mucha gente sencilla amó a Jesús. Los pecadores, los marginados, los que llevaban cargas de culpa o dolor, encontraban en él perdón y dignidad. Jesús comía con recaudadores de impuestos mal vistos. Dejaba que prostitutas arrepentidas lavaran sus pies con lágrimas y ofrecían nuevas oportunidades a quienes todos despreciaban. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento», decía. Su amor traspasaba las etiquetas sociales. Conversó con una mujer samaritana de dudosa reputación junto a un pozo y le ofreció agua viva para saciar su sed interior. Dejó que niños vinieran a él y los bendecía, aunque sus discípulos creyeran que aquello era molestia. Cada encuentro con Jesús transformaba vidas. Los cojos salían danzando, los culpables salían perdonados, los oprimidos libres, los desesperanzados llenos de fe. Sin embargo, irónicamente, esa luz tan brillante provocó la oposición de quienes se negaban a verla. Los líderes religiosos de la época, fariseos y saduceos, se sintieron amenazados por Jesús. Él denunciaba su hipocresía públicamente. Les llamaba guías ciegos y sepulcros blanqueados, porque por fuera fingían piedad, pero por dentro sus corazones estaban lejos de Dios. Además, Jesús proclamaba tener autoridad para perdonar pecados y se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, lo cual consideraban blasfemia intolerable si no fuera cierto. Día tras día, la tensión crecía. Aunque Jesús solo hizo el bien, la envidia y el temor llevaron a estos líderes a tramar su caída. Pero nada de esto tomaba a Jesús por sorpresa. Desde el principio él sabía cuál era su misión suprema y que requeriría el más alto precio. La hora más oscura y a la vez más gloriosa estaba acercándose, y el Hijo de Dios se encaminaba voluntariamente hacia ella. La primavera en Jerusalén trajo la celebración de la Pascua, y con ella el desenlace del ministerio de Jesús. Sabía que su hora había llegado. Durante la cena pascual con sus discípulos, la última cena, Jesús hizo algo inesperado. Tomó pan
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado». Luego tomó la copa de vino y declaró: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama para perdón de los pecados». Los discípulos no entendían del todo, pero Jesús les estaba enseñando que su muerte inminente tendría un propósito redentor profundo. Él se ofrecía como el Cordero de Dios, aquel simbolizado desde la Pascua en Egipto, cuya sangre salvaría no solo a los primogénitos de una casa, sino a cualquiera en el mundo que se acogiera a ella por fe. Esa noche, después de la cena, Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Allí, con el peso del destino del mundo sobre sus hombros, oró con agonía. Su alma estaba angustiada hasta la muerte. Se apartó unos pasos de sus amigos dormidos y, postrado rostro en tierra, clamó: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Tan intensa fue su lucha interna, que su sudor cayó a tierra como gruesas gotas de sangre. Aún así, Jesús se rindió a la voluntad del Padre. Estaba dispuesto a beber la amarga copa del sufrimiento hasta el final por amor a nosotros. En medio de la noche silenciosa, de pronto se oyeron pasos y voces. Una turba armada con espadas y palos llegó guiada por Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien traicionó a Jesús con un beso en la mejilla. Jesús, sabiendo todo lo que vendría, se entregó mansamente. Sus discípulos huyeron atemorizados en la oscuridad. Lo llevaron primero ante los líderes religiosos judíos. En un juicio improvisado y lleno de falsos testimonios, lo acusaron de blasfemia por proclamarse el Mesías, el Hijo de Dios. Se burlaron de él, le escupieron el rostro, le vendaron los ojos y lo golpearon diciendo: «Profetiza, Cristo, ¿quién te...?» A la mañana siguiente lo entregaron al gobernador romano, Poncio Pilato, ya que solo Roma podía sentenciar a muerte. Pilato no encontraba en Jesús culpa digna de muerte, pero la multitud manipulada clamaba: «Crucifícalo, crucifícalo». En un intento por aplacarlos, mandó azotar a Jesús. Los soldados romanos lo flagelaron brutalmente con látigos que desgarraron su espalda hasta hacerla. Se mofaron de él vistiéndolo con un manto púrpura, trenzando una corona de espinas y hundiéndola en su cabeza. Hincando rodilla fingían reverencia: «Salve, Rey de los judíos». Mientras le golpeaban y escupían, Jesús, el Creador del mundo, soportó en silencio aquella humillación, cumpliendo las antiguas palabras del profeta: «Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». Finalmente Pilato, presionado, cedió a la ejecución. Jesús cargó sobre sus lacerados hombros el pesado madero de la cruz por las calles de Jerusalén, camino al lugar llamado Gólgota, la calavera. Débil por la tortura, cayó en el trayecto y un espectador, Simón de Cirene, fue obligado a ayudarle a llevar la cruz. Al llegar a la colina, lo acostaron sobre la cruz y con aterradores clavaron sus manos y sus pies al madero. Luego alzaron la cruz y la dejaron caer en un hoyo, desgarrando su carne con el peso de su propio cuerpo. Jesús fue crucificado entre dos ladrones como si fuera un criminal más. Sobre su cabeza en la cruz clavaron un letrero sarcástico: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». El dolor físico era indescriptible, pero más aún lo fue el dolor espiritual. En la cruz,
Jesús cargó el peso de todos nuestros pecados, de toda la maldad y culpa de la humanidad. La comunión que siempre había tenido con su Padre se vio misteriosamente interrumpida en ese momento de sacrificio. Jesús clamó con una angustia infinita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba experimentando el abandono que nuestro pecado merecía, para que nosotros jamás fuéramos abandonados por Dios. Incluso en esas horas de agonía, su amor brilló, mientras la gente y los líderes se burlaban diciendo: si eres Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos. Jesús oró por sus enemigos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A uno de los ladrones crucificados a su lado, que en sus últimos momentos reconoció la inocencia de Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia el final, después de aproximadamente 6 horas clavado, Jesús pronunció victoriosamente: consumado es. Y luego: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En el instante de su muerte, la tierra misma reaccionó. El cielo se oscureció en pleno mediodía, temblores sacudieron Jerusalén, y en el templo el velo espeso que separaba el lugar santísimo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Ese velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Con su rasgadura, Dios mostraba que el camino a su presencia quedaba abierto por la muerte de Jesús. Un centurión romano que presenció estos eventos exclamó atónito: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El cuerpo sin vida de Jesús fue bajado de la cruz con sumo cuidado por algunos de sus discípulos secretos, entre ellos José de Arimatea y Nicodemo. Lo envolvieron en finas telas con especias aromáticas, según la costumbre funeraria judía. Cerca del Calvario, en un huerto, José tenía un sepulcro nuevo cavado en la roca, donde jamás nadie había sido puesto. Allí depositaron el cuerpo de Jesús. Una enorme piedra redonda fue rodada para sellar la entrada de la tumba. Los enemigos de Jesús, recordando que él había dicho que resucitaría al tercer día, pidieron a Pilato guardias para vigilar la tumba y evitar que los discípulos robaran el cuerpo. Así, una patrulla romana montó guardia, y el sepulcro fue asegurado con un sello oficial. Parecía el fin de la historia. El Mesías había muerto. Sus seguidores estaban desconsolados y atemorizados, sin comprender por qué su amado Maestro, que tenía poder para salvar a otros, no se salvó a sí mismo. El sábado transcurrió en un silencio pesado, pero el amanecer del domingo traería la sorpresa más grande de todos los tiempos, dando un giro total a esta historia. Cuando despuntaba el tercer día desde la crucifixión, un pequeño grupo de mujeres valientes se dirigió al sepulcro al rayar el alba. Entre ellas iban María Magdalena, Juana, Salomé y María, la madre de Jacobo. Llevaban especias aromáticas para terminar de preparar el cuerpo de Jesús, ya que por la prisa del entierro antes del sábado no habían podido hacerlo perfectamente. Mientras caminaban, se preguntaban quién les quitaría la enorme piedra de la entrada. Pero al llegar, quedaron perplejas. La piedra estaba removida. El sepulcro estaba abierto. Alarmadas, María Magdalena corrió a dar aviso a Pedro y Juan, pensando que alguien había robado el cuerpo. Las otras mujeres, temblorosas, se asomaron al interior de la tumba y no hallaron
el cuerpo del Señor. En eso, dos figuras angélicas con vestiduras resplandecientes se les aparecieron. Ellas, atemorizadas, inclinaron el rostro al suelo, pero uno de los ángeles dijo: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo, que al tercer día resucitaría. La incredulidad se mezcló con gozo en sus corazones. Jesús estaba vivo. Las mujeres salieron corriendo con asombro y gran alegría para anunciar la noticia a los discípulos. Entretanto, Pedro y Juan llegaron al sepulcro tras la alarma de María. Juan, siendo más joven, llegó primero. Se asomó y vio las vendas funerarias puestas ordenadamente, y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús doblado aparte. Pedro entró y también lo vio. No entendían aún la escritura de que Jesús debía resucitar, pero la tumba vacía los dejó desconcertados. María Magdalena, que había regresado tras ellos, se quedó llorando fuera del sepulcro vacío. Entre lágrimas miró dentro y vio a los ángeles, que le preguntaron por qué lloraba. Ella sollozó: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Volviéndose, vio a alguien de pie que no reconoció al principio. Pensó que era el jardinero. Él le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, con el corazón roto, dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Entonces aquel hombre pronunció su nombre con ternura: «María». En ese instante sus ojos fueron abiertos. Era Jesús resucitado quien estaba frente a ella. «Raboni», «Maestro», exclamó María, cayendo a sus pies, abrumada de emoción. Jesús le sonrió y le pidió que fuera a contar a sus hermanos que él vivía. María Magdalena tuvo el honor de ser la primera testigo de la resurrección, la mensajera de la victoria sobre la muerte. Ese mismo día, 2 discípulos iban de camino a Emaús, una aldea cercana, cabizbajos y tristes por los eventos recientes. Un extraño caminante se les unió, preguntándoles de qué hablaban. Sorprendidos, le contaron sobre Jesús y su crucifixión. Entonces, aquel forastero comenzó a explicarles las Escrituras, cómo era necesario que el Cristo padeciera y entrara en su gloria, recorriendo Moisés y los profetas. Sus corazones ardían mientras lo oían. Al llegar a destino, le invitaron a cenar. Al sentarse a la mesa, el hombre tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio justo entonces. Sus ojos fueron abiertos. Era Jesús. Él desapareció de su vista y ellos, sobrecogidos, regresaron de inmediato a Jerusalén para contar a los demás que el Señor había resucitado y se les había aparecido en el camino. Esa noche, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor, conversando emocionados sobre los relatos de las mujeres y de estos 2 de Emaús. De repente, Jesús apareció en medio de ellos, pese a las puertas cerradas, y les dijo: «Paz a ustedes». Pensaron que veían un espíritu, pero él les mostró las heridas de sus manos y su costado. No era una aparición, era él en carne y hueso, victorioso sobre la muerte. La alegría que los inundó es indescriptible. Su tristeza se tornó en risa incrédula y llanto de gozo. Tomás, uno de los 12, no estaba presente y se negó a creer el testimonio, diciendo que hasta no meter sus dedos en las marcas de los clavos no lo creería.
8 días después, Jesús nuevamente se presentó entre ellos y miró a Tomás, invitándolo a tocar sus heridas. Tomás, abrumado, solo pudo exclamar: «Señor mío y Dios mío». Jesús respondió: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Era un mensaje que atraviesa la historia hasta nosotros. Durante 40 días, Jesús resucitado se apareció múltiples veces junto al mar de Galilea, donde comió con sus discípulos y le restauró la misión a Pedro que le había negado. En una montaña en Galilea, donde dio instrucciones, y a más de 500 seguidores a la vez, según relatan las Escrituras, su victoria sobre la muerte confirmó todo lo que había dicho y hecho. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El impacto en la historia fue inmediato y arrollador. Un grupo de discípulos que unos días antes estaban acobardados y derrotados, de pronto se llenó de valor inquebrantable y alegría contagiosa. La resurrección transformó su desaliento en una fe ardiente que ya nada podría detener. El enemigo más temible, la muerte, había sido vencido. Jesús aseguró a sus seguidores que esto significaba buenas noticias para todos. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». La puerta de la vida eterna estaba abierta de par en par para la humanidad, comprada no con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo y validada por su tumba vacía. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dio una gran comisión. «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado». También les prometió: «Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Dicho esto, en el monte de los Olivos, mientras ellos miraban, Jesús fue elevado y una nube lo ocultó de sus ojos. Ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, pero no los dejó solos. Les envió su Espíritu para guiarlos y fortalecerlos. 2 ángeles se aparecieron a los atónitos discípulos diciéndoles que así como le habían visto irse, Él volvería un día. Llenos de esperanza, regresaron a Jerusalén a esperar la promesa del Espíritu. 10 días después de la ascensión, en la fiesta judía de Pentecostés, unos 120 discípulos estaban unánimes en oración en Jerusalén. De repente, un estruendo como de viento recio llenó la casa, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Aquello atrajo a una multitud de judíos venidos de muchas naciones que estaban en la ciudad. Los oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Algunos se burlaban, pensando que estaban ebrios. Entonces el apóstol Pedro, de pie junto a los otros 11, alzó la voz. Aquel hombre que días atrás había negado conocer a Jesús por miedo, ahora lleno del Espíritu, habló con valentía a la multitud. Explicó que esa manifestación era el cumplimiento de la profecía de Joel sobre el Espíritu derramado, y anunció claramente el Evangelio, que Jesús, el mismo que ellos conocieron, había sido crucificado según el plan de Dios para salvarlos y que Dios lo resucitó. Señaló con convicción: «Sepa toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sus palabras atravesaron los corazones. Las personas, conmovidas, preguntaron: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Pedro respondió: «Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo». Aquel día, unas 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas. Así nació la Iglesia. Los primeros cristianos, no como una institución fría, sino como una comunidad vibrante, unida por la fe en Cristo resucitado. Estos nuevos creyentes perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en la convivencia, en partir el pan y en las oraciones. Sentían un asombro constante por los milagros y señales que Dios seguía haciendo a través de los apóstoles. Todos los creyentes vivían un amor tan auténtico que compartían sus bienes, para que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Cada día se reunían con gozo y sencillez de corazón, alabando a Dios y ganándose el favor de la gente. Era una época dorada de unidad y fervor. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia naciente y el mensaje de Cristo se difundía rápidamente por Jerusalén. Los creyentes anunciaban sin temor que Jesús era el Mesías y Salvador. Dios añadía más personas a la comunidad cada día. No obstante, pronto vino la persecución. Las mismas autoridades religiosas que habían entregado a Jesús a la muerte, al ver que su nombre seguía ganando seguidores, se enfurecieron. Arrestaron a Pedro y a Juan por sanar a un hombre cojo en el templo y predicar en Jesús la resurrección. Los encarcelaron y amenazaron, ordenándoles que no hablaran más de Jesús. Pero Pedro respondió con valentía que debían obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles fueron azotados, pero salieron gozosos de haber sido dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Cuanto más los intentaban silenciar, con más valentía predicaban. La joven iglesia continuó creciendo, incluso frente a la oposición. La tensión escaló cuando un cristiano lleno de gracia y poder, Esteban, fue acusado falsamente ante el concilio. En su defensa, Esteban resumió la historia de Israel y enfrentó la dureza de corazón de sus acusadores. Lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Eso enfureció a la multitud. Lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban oró: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y luego gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Con esas palabras, entregó su vida, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Entre los que presenciaron y aprobaron su muerte estaba un joven fariseo llamado Saulo de Tarso, quien luego sería uno de los más grandes propagadores del cristianismo, pero en ese momento se lanzó en una campaña feroz de persecución. Tras la muerte de Esteban, estalló una persecución intensa en Jerusalén. Saulo entraba casa por casa, arrestando a hombres y mujeres para encarcelarlos por creer en Jesús. Muchos cristianos tuvieron que huir de la ciudad, dispersándose por Judea y Samaria, pero irónicamente, esta dispersión solo sirvió para llevar el mensaje a más lugares. Los creyentes que se fueron iban anunciando a Cristo por donde quiera que pasaban. Uno de ellos, Felipe, predicó en Samaria con gran éxito. Otros llegaron hasta ciudades lejanas. La fe en Jesús comenzó a trascender las fronteras de Israel. En Antioquía de Siria, por ejemplo, surgió una numerosa comunidad de creyentes compuesta también por gentiles
no judíos. Allí, los discípulos de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos precisamente por seguir a Cristo. Entretanto, Saulo de Tarso, camino a Damasco con cartas para capturar cristianos, tuvo un inesperado encuentro con el resucitado Jesús. Una luz del cielo lo derribó y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Aquel momento transformó radicalmente a Saulo. De perseguidor pasó a ser perseguido por proclamar ahora la fe que antes destruía. Conocido luego como el apóstol Pablo, se convirtió en un incansable misionero, llevando el evangelio a muchas ciudades del Imperio Romano, fundando iglesias y escribiendo cartas que formarían parte del Nuevo Testamento. Pronto, los cristianos enfrentaron no solo oposición de algunas autoridades judías, sino también del poder imperial romano. Se negaban a adorar al emperador como Dios, y por eso eran vistos con sospecha. Empezaron a circular rumores maliciosos sobre ellos debido a su fe. Al malinterpretar la cena del Señor, algunos los acusaban absurdamente de canibalismo, otros de ateísmo por rechazar los dioses paganos. La persecución se volvió oficial bajo ciertos emperadores. Muchos creyentes fueron encarcelados, torturados y ejecutados por no renunciar a Cristo. Los primeros cristianos mostraron una valentía sobrehumana en medio del sufrimiento. Algunos fueron arrojados a las fieras en coliseos ante multitudes, otros quemados vivos, otros crucificados o decapitados, pero en lugar de extinguirse, la fe ardió más fuerte. Se cuenta que los mártires cantaban himnos mientras enfrentaban la muerte, perdonando a sus verdugos, tal como Jesús y Esteban lo habían hecho. Su ejemplo impactaba a los testigos. La sangre de los mártires se convirtió en semilla de nuevos creyentes. Contra toda expectativa humana, aquel pequeño grupo de discípulos asustados en Jerusalén se transformó en un movimiento imparable que atravesó siglos y continentes. El legado de Cristo perdura hasta hoy con una fuerza asombrosa. Los emperadores romanos que intentaron aplastar la fe cristiana quedaron en los libros de historia, pero el mensaje de Jesús siguió vivo y expandiéndose aún después de la caída del Imperio Romano. Con el tiempo, naciones enteras abrazaron el cristianismo. La cruz, antes instrumento de ejecución infame, se convirtió en símbolo de esperanza, venerado en todo el mundo. Pero más allá de instituciones o culturas, el verdadero legado de Cristo está en las vidas transformadas de innumerables personas a través de la historia. Su enseñanza de amor al prójimo inspiró la fundación de hospitales, orfanatos, escuelas y obras de caridad. Su ejemplo de humildad y servicio guió a hombres y mujeres a sacrificar comodidades para ayudar a los necesitados y llevar luz donde había oscuridad. Durante 2 milenios, esta fe ha enfrentado desafíos, épocas de oscuridad, divisiones, malentendidos, y aún así, la esencia del Evangelio ha perdurado. En cada generación ha habido un remanente fiel que mantiene viva la llama iniciada por Jesús. No se trata de la grandeza de los hombres, sino de la fidelidad de Dios a su promesa. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, el nombre de Jesús ha sido proclamado en miles de idiomas. Hoy día, hay cristianos en las selvas remotas, en desiertos, en megaciudades y en aldeas montañosas. Personas de toda raza, lengua y nación han encontrado en Cristo perdón.
propósito y una relación con el Dios vivo. Esa comunidad mundial de creyentes, la Iglesia no es perfecta, porque está formada por humanos falibles, pero sirve a un Salvador perfecto, y es Él, Jesucristo resucitado, quien ha sostenido a su pueblo a través de los siglos. Piensa en ello. Todo empezó con unas cuantas personas comunes, sin poder político ni militar, armadas solo con su fe inquebrantable en que Jesús había vencido a la muerte. Si esa resurrección hubiese sido un engaño, el movimiento habría muerto con ellos. Pero ellos sabían lo que habían visto. Estaban dispuestos a morir antes que callar. Gracias a ese valor inspirado por Dios, el mensaje llegó a Europa, luego a África, Asia, América, hasta el día de hoy, donde sigue tocando corazones. Aún en tiempos modernos, hay lugares donde los cristianos son perseguidos por su fe, como en aquellos primeros siglos, pero continúan firmes. Y en lugares de libertad, la fe de muchos sigue tan vibrante como siempre. ¿Qué mantiene este legado vivo? No es una mera tradición, sino la presencia real de Cristo entre su pueblo a través del Espíritu Santo. Los cristianos creen que Jesús no es solo un personaje histórico, sino el Señor vivo que reina y un día regresará. Esa esperanza ha dado consuelo en medio de guerras, pandemias, sufrimientos personales y triunfos. La historia de los cristianos desde su origen hasta hoy es la evidencia de que la promesa de Dios se cumple. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Después de este recorrido épico por la historia sagrada, cabe preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros, aquí y ahora? Lejos de ser un relato antiguo desconectado de la realidad, este mensaje sigue vigente hoy y tiene poder para transformar vidas en la actualidad, tal como lo hizo en el pasado. La condición humana no ha cambiado tanto desde los tiempos de Adán y Eva. Todavía enfrentamos el bien y el mal en nuestro interior. Todavía buscamos un propósito y anhelamos amor y perdón. La historia del origen de los cristianos es, en el fondo, la historia del amor de Dios persiguiendo al ser humano para restaurarlo. Así como Adán se escondió avergonzado y Dios lo llamó, hoy Dios sigue preguntando a cada corazón, ¿dónde estás? Así como Noé halló gracia en medio de un mundo corrupto, tú también puedes encontrar gracia y refugio en Dios en medio del caos de nuestra época. Así como Abraham creyó contra toda esperanza y recibió un milagro, tú puedes confiar en las promesas de Dios aun cuando las circunstancias sean adversas. El pueblo de Israel muestra nuestros propios altibajos. Veces que fallamos, nos desviamos, pero Dios nos vuelve a llamar con misericordia. Él es paciente y fiel, y nunca deja de amarnos incluso cuando nos equivocamos. Las profecías cumplidas en Jesús nos aseguran que Dios tiene el control de la historia y cumple su palabra al pie de la letra. En un mundo incierto, esa es una roca firme donde descansar nuestra fe. Jesús, el centro de esta historia, no es solo un héroe del pasado. Él afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su vida y sus enseñanzas nos guían hoy a vivir con propósito, a amar a los demás radicalmente, a perdonar incluso lo imperdonable y a tener esperanza más allá de la muerte. Su muerte en la cruz, lejos de ser una tragedia inútil, fue un acto deliberado de amor por ti. Cada clavo, cada agonía,
la soportó pensando en nosotros, para darnos la oportunidad de ser perdonados y reconciliados con Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa declaración sigue resonando con poder hoy. No importa quién seas o qué hayas hecho, Dios te ama con un amor tan grande que entregó a su Hijo por tu rescate. La resurrección de Cristo nos ofrece una esperanza viva. En un mundo donde la muerte parece tener la última palabra, Jesús nos asegura que no es así. Si Él venció a la muerte, también puede darnos vida eterna. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. Nuestros sufrimientos presentes son temporales. La injusticia no quedará impune para siempre. La muerte no es el final definitivo. Hay una esperanza segura más allá de la tumba. Esta certeza nos da fuerzas para enfrentar cualquier prueba con la confianza de que Dios está con nosotros y que al final Él enjugará toda lágrima. Además, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para transformar nuestros corazones aquí y ahora. No tenemos que seguir esclavizados al egoísmo, a vicios o desesperanza. Así como los primeros discípulos cambiaron el miedo por valentía cuando recibieron el Espíritu Santo, también hoy el Espíritu de Dios puede morar en nosotros, guiarnos, consolarnos y darnos poder para vivir de forma nueva. Una vida con Cristo es una vida con propósito. Sabes de dónde vienes, fuiste creado por amor, sabes por qué estás aquí, para conocer a Dios, amarle y amar a otros, y sabes a dónde vas, hacia una eternidad junto a Él. Este mundo ofrece muchas filosofías y caminos, pero solo Jesús cumple la promesa de llenarnos de vida abundante y paz verdadera en el alma. Mirando la historia de los cristianos, vemos que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta: pescadores, pastores, reyes, esclavos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Él quiere incluirte en esa historia. El llamado que Jesús hizo hace siglos, sígueme, sigue extendiéndose a cada uno de nosotros. No importa cuán ordinario te consideres o cuán quebrantado estés, Él te invita a unirte a esta aventura de fe, a ser parte de su pueblo, a caminar de su mano. Tal vez hoy no enfrentas leones en un coliseo, pero quizá enfrentas soledad, o adicciones, o vacío interior. La respuesta que llenó de valor a aquellos mártires y de gozo a aquellos santos es la misma para ti. Jesucristo vivo en tu corazón. Él puede darte perdón por tu pasado, fortaleza para tu presente y un futuro eterno seguro. Escucha esa suave voz que ha resonado a lo largo de los siglos. Ven a mí, tú que estás cansado y cargado, y yo te daré descanso. No es una religión lo que se te ofrece, es una relación real con el Dios que te creó. La historia que hemos narrado demuestra que Dios hizo lo imposible por restablecer esa relación. Cruzó la brecha infinita entre el cielo y la tierra, llevando nuestros pecados sobre sus hombros para abrirnos la puerta. Hoy, ese camino está abierto. La pregunta es si daremos el paso de fe para transitarlo. Solo resta nuestra decisión. Hemos recorrido juntos la épica historia del origen de los cristianos, desde la creación y caída, pasando por las aguas del diluvio, los patriarcas y profetas, hasta la cruz vacía y la tumba vacía de Jesús, y el surgimiento de una fe que ha transformado el mundo.
Esta no es solo la historia de un pueblo antiguo, es también tu historia, porque todo fue hecho para alcanzarte a ti con el amor de Dios. En cada capítulo, Dios pensaba en la humanidad entera y en cada individuo en particular. Pensaba en ti cuando prometió a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra. Pensaba en ti cuando Jesús, en la cruz, decidió pagar por todos los pecados. Pensaba en ti al enviar a alguien a compartirte este mensaje hoy. Ahora la historia llega a tu puerta, a tu pantalla, a tu corazón, y te invita a tomar una decisión. Así como hace miles de años Josué le dijo a Israel, escojan hoy a quién servir, así hoy se nos presenta la elección, ignorar esta gran historia de amor divino o abrazarla y dejar que transforme nuestra vida. Dios no fuerza a nadie. El amor verdadero debe ser libre. Él ha hecho todo lo necesario. El precio está pagado. La invitación está escrita con la sangre de Jesús y sellada con su victoria sobre la muerte. Solo falta tu respuesta. ¿Quieres ser parte de esta familia de fe, de este legado que perdura para vida eterna? ¿Quieres experimentar personalmente el perdón de tus pecados, la paz que sobrepasa entendimiento y la compañía constante de Dios en tu vida diaria? Si en tu interior sientes ese latido diferente, esa emoción o incluso ese nudo en la garganta, es Dios tocando a la puerta de tu corazón, como dice la Escritura. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Abrirle la puerta significa creer en él, rendirle tu vida y recibirlo como Señor y Salvador. No es complicado. Es un acto de fe sencillo pero profundo. A continuación, te invito a que hagas una oración junto conmigo. No se trata de repetir palabras mágicas, sino de expresar sinceramente lo que sientes. Dios te escucha en este mismo momento. Si deseas comenzar una nueva vida en Cristo, puedes repetir así: Señor Jesús, creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios y diste tu vida en la cruz por mis pecados. Te reconozco como mi Salvador y te pido que a partir de hoy me acompañes en cada instante de mi vida y guíes mi camino. Gracias Dios por tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. En la descripción del video puedes encontrar cada uno de los textos bíblicos mencionados en este relato. Consúltalos y aprende cada día las grandes historias que encuentras en las Sagradas Escrituras. Si te ha gustado este video y ha tocado tu vida, escribe en los comentarios: Yo camino con Jesús. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con tus amigos y familiares. Que el Señor te bendiga grandemente en tu jornada. Amén. My soul